El antisemitismo en el Imperio Ruso y luego en la URSS tiene tradiciones antiguas que se remontan a un pasado muy lejano. Hoy intentaremos entender esta cuestión realmente compleja. ¿De dónde vinieron los judíos a estas tierras? ¿Cómo vivían en diferentes épocas y bajo distintos zares? ¿Qué es la zona de asentamiento? ¿Y por qué ocurrían los pogromos contra los judíos? Sobre esto y mucho más aprenderán en nuestro episodio de hoy. Me llamo Semyon y declaro inaugurada la sección Cómo vivir. Comenzamos. ¿De dónde vinieron los judíos? En el territorio de la actual Ucrania, los judíos aparecieron ya en el siglo III antes de nuestra era. Llegaron aquí junto con los colonos griegos. En el año 81 en Panticapea, que es la actual Kerch, ya funcionaba una sinagoga. Es difícil decir cuándo aparecieron los judíos en la Rus de Kiev, pero en la Alta Edad Media definitivamente estuvieron aquí. Las crónicas de esa época nos lo confirman. Además, el documento más antiguo, escrito con certeza en la antigüedad en el Estado ruso moderno, es una carta de recomendación emitida por la comunidad judía de Kiev a uno de sus miembros. Este documento data aproximadamente del siglo X. A partir de esto, se puede afirmar con confianza que en aquellos tiempos lejanos en Kiev existía al menos una comunidad judía fuerte y exitosa que gozaba del respeto de sus compatriotas. Y diré más. Algunos historiadores creen que en los siglos XI y XII existía en Kiev todo un barrio judío, lo que se evidencia por la existencia en la antigua Kiev de las puertas judías, que se encontraban en el lugar de la actual Plaza Lviv. Los estudiosos creen que los judíos, muy probablemente, llegaron a la Rus de Kiev desde el Kanato de los Házaros, un estado en el Volga donde se practicaba el judaísmo. Es probable que después de su desintegración en el siglo XI, la migración de judíos a las tierras de la Rus se volviera masiva. Las crónicas mencionan su asentamiento cerca de Chernigov, así como en las tierras de Galitzia y Volinia. Hoy en día ya es imposible determinar siquiera un número aproximado de los migrantes, pero hay algo que se puede afirmar con certeza. En la Rus anterior a la invasión mongola vivían bastantes judíos, y los antiguos rusos estaban muy familiarizados con el judaísmo. Otra confirmación de esto es la gran cantidad de nombres geográficos específicos en Ucrania y Polonia. Por ejemplo, Shidichev, Shidova, Shidovavila o Kozir y Kozara. Por supuesto, también hubo excesos, no se puede evitar. En 1113 en Kiev ocurrió el primer pogromo antijudío del que tenemos conocimiento. La causa del descontento de los habitantes de Kiev fueron los numerosos privilegios que el príncipe Sviatopolk y Siaslavovich otorgó a los judíos. La Edad Media en general fue una época difícil para los judíos de Europa Occidental. Los pogromos, las deportaciones y las ejecuciones masivas, lamentablemente, eran algo común. Los judíos ni siquiera eran considerados personas de segunda clase, simplemente estaban fuera de la ley. Las crueles persecuciones contra los judíos ocurrían en Inglaterra, Francia y en las tierras alemanas. En algunos países la cuestión judía se resolvía de manera radical. Por ejemplo, en el año 589 España adoptó el catolicismo y ya en el 613 fueron expulsados de su territorio quienes se negaron a aceptar el cristianismo. Es curioso que casi 1000 años después la situación se repitió. En 1492, los judíos españoles fueron obligados a bautizarse o abandonar el país. Huyendo de las persecuciones, los judíos se dirigieron hacia el este, a las tierras de Polonia y el Gran Ducado de Lituania. Aquí tampoco era un paraíso para ellos, pero en general se podía vivir. El rey Casimiro III invitó a los judíos a Polonia, prometiéndoles protección e igualdad de derechos. Como resultado, para el siglo XV, la población judía en Polonia aumentó significativamente y después de la formación de la mancomunidad polaco-lituana, los judíos comenzaron a establecerse masivamente en las tierras bielorrusas y ucranianas. En los siglos XVI y XVII, los magnates polacos, al colonizar vastos territorios de la actual Ucrania, invitaban especialmente a judíos de Europa Central a sus dominios. Por lo general, los colonos se asentaban de manera aislada en pequeñas ciudades y pueblos que en el idioma polaco recibieron el nombre especial de miasteczko. Por cierto, el destino de los judíos ucranianos resultó ser trágico. Durante las guerras cosacas de Bogdan Khmelnytsky, los insurgentes masacraron sin piedad tanto a los terratenientes como a los judíos, quienes en su mayoría estaban al servicio de la nobleza polaca.
Algunos historiadores creen que durante la rebelión murieron alrededor de 100.000 judíos. La vida de los judíos en el Janato de Crimea era mucho más tranquila. Aquí los judíos no solo vivían en libertad, sino que también competían en el comercio con los griegos y genoveses. En Crimea, además de los judíos que practicaban el judaísmo clásico, también vivían los caraítas, cuyas primeras menciones datan del siglo XIV. ¿Y qué pasaba en Moscovia? Mientras que en las tierras polacas, ucranianas y bielorrusas los judíos se asentaban prácticamente con libertad, el camino más allá, hacia el este, les estaba prohibido. En el Principado de Moscovia, los judíos estaban fuera de la ley. A Moscovia no dejaban entrar ni siquiera a los comerciantes judíos, lo que perjudicaba mucho al comercio. El principal impulsor de esta política era la Iglesia Ortodoxa, que odiaba a los judíos con especial ferocidad. Iván el Terrible prohibió cualquier estancia de judíos en el país y vigilaba cuidadosamente el cumplimiento de esta prohibición. En 1545 fueron quemadas las mercancías de los comerciantes judíos de Lituania que habían llegado a Moscú. Después de la toma de Polotsk por las tropas de Iván el Terrible, 300 judíos locales que se negaron a convertirse al cristianismo simplemente fueron ahogados en el Dvina. El zar Alexei Mikhailovich llevó a cabo una política similar respecto a los judíos. Bajo su mandato, la población judía fue expulsada incluso de las ciudades bielorrusas y lituanas ocupadas temporalmente por las tropas moscovitas. Además, los judíos fueron expulsados de los territorios ucranianos anexados a Moscovia después de los acuerdos de Pereyaslav. Más bien, no los expulsaron, sino que les ofrecieron elegir entre el bautismo y la emigración. Por cierto, a los judíos que aceptaron el cristianismo en el Zarato de Moscovia se les trataba con bastante tolerancia. En algunas fuentes incluso se afirma que por convertirse a la ortodoxia les daban grandes recompensas. A pesar de esto, hubo pocos casos de bautismo de judíos. La gente de esa época se tomaba la religión muy en serio y renunciar a la fe de los padres se consideraba un sacrilegio y una traición terrible. La cuestión judía en el Imperio Ruso. La ascensión de Pedro I marcó nuevas etapas en la historia de Rusia. La etapa imperial. Este autócrata inició reformas a gran escala, buscando transformar la monarquía medieval atrasada en un estado moderno al estilo europeo. Entre sus colaboradores había muchos extranjeros y personas de otras religiones, entre los cuales había judíos conversos. Algunos de ellos lograron hacer una buena carrera, pero incluso el valiente zar reformador no se atrevió a dejar entrar a comerciantes judíos en Rusia, aparentemente porque no quería empeorar aún más sus relaciones con la Iglesia, que de por sí ya no eran buenas. Los siguientes autócratas rusos mantuvieron la misma política antisemita. Así, por ejemplo, cuando intentaron convencer a Elisaveta Petrovna de permitir la entrada de comerciantes judíos a Rusia, diciendo que eso traería mucho dinero al tesoro, ella declaró: "No deseo ganancias lucrativas de los enemigos de Cristo". ¿Cómo llegaron los judíos a Rusia? Con esa actitud de las autoridades, no es de sorprender que hasta la década de 1770 prácticamente no hubiera población judía en Rusia. Todo cambió con Catalina II, pero en realidad no fueron los judíos quienes llegaron al Imperio Ruso, sino que el propio Imperio Ruso llegó hasta ellos. En 1772, 1793 y 1795 ocurrieron 3 particiones de la mancomunidad de Polonia-Lituania, y el Imperio Ruso, junto con los nuevos territorios, recibió una numerosa población judía. Así, de manera inesperada, a principios del siglo XIX, en el Imperio Ruso se encontraba aproximadamente la mitad de toda la población judía mundial, lo cual no fue bien recibido por las autoridades. Por ejemplo, según el censo de población de 1897 en el Imperio Ruso, vivían alrededor de 5 millones de judíos. La población judía de las nuevas provincias occidentales era extremadamente activa económicamente. Los judíos se dedicaban al arrendamiento de tierras agrícolas, dominaban el crédito pequeño y mediano, eran extremadamente activos en todo tipo de comercio y en algunos tipos de oficios, los judíos eran prácticamente monopolistas. Todo esto generó en la conciencia pública una idea falsa, pero persistente, sobre los judíos, viéndolos como chupasangres y explotadores del pueblo común. Este estereotipo, sumado a los antiguos prejuicios religiosos, se convertirá en la base del antisemitismo cotidiano ruso, que lamentablemente ha sobrevivido a muchas épocas y revoluciones. La zona de asentamiento como forma de resolver la cuestión judía. Las autoridades rusas respondieron de manera peculiar a la aparición de nuevos ciudadanos, que no eran demasiado deseados.
Para los judíos se creó una especie de reserva, aunque de un tamaño mucho mayor que la de los indígenas de Norteamérica. Me refiero a la zona de asentamiento. La zona de asentamiento era el nombre que se le daba a los límites del territorio, fuera de los cuales a los judíos se les prohibía vivir. Solo algunas categorías eran la excepción. Por ejemplo, los comerciantes del primer gremio, los judíos con educación superior y los caraítas. También había restricciones dentro de la propia zona de asentamiento. Por ejemplo, a los judíos se les prohibía establecerse en aldeas y en grandes ciudades como Kiev y Nikolaev. A finales del siglo XIX, solo 200.000 judíos tenían derecho a vivir en ciudades fuera de la zona de asentamiento. La zona de asentamiento surgió aún bajo Catalina II y existió hasta la Revolución de Febrero de 1917. En total, abarcaba 120.000 kilómetros cuadrados, incluyendo los territorios de la actual Bielorrusia, Ucrania, Lituania, Moldavia y Polonia. Fuera de la franja de asentamiento, los judíos podían permanecer no más de 6 semanas, habiendo obtenido previamente un pasaporte, lo cual era sumamente difícil de conseguir. Con diferentes zares, el régimen de la franja de asentamiento a veces se relajaba un poco y otras veces, al contrario, se endurecía, pero en general se convirtió en uno de los principales símbolos del antisemitismo estatal en el Imperio ruso. ¿Cómo vivían los judíos en el Imperio ruso? El idioma hablado por los judíos en el Imperio ruso era el yidis. Pertenecía al grupo de lenguas germánicas y se formó aproximadamente en el siglo X, basado en varios dialectos del alto alemán, con la adición de palabras del arameo, hebreo antiguo, lenguas eslavas, italianas y romances. Otro idioma importante para los judíos era el hebreo antiguo. En ese idioma se escribían los textos sagrados, se realizaban los rituales religiosos y se enseñaba a los varones. El hebreo antiguo también se usaba para la correspondencia entre comunidades. Los judíos del Imperio ruso utilizaban el rito askenazí. En el siglo XVIII, en el centro de Ucrania, surgió otra corriente del judaísmo, el hasidismo, que todavía tiene muchos seguidores en la actualidad. La mayoría de los judíos se dedicaban a diversos oficios o vivían del comercio, tanto al por menor como al por mayor, suministrando grano, lino y madera. Sin embargo, a pesar de su alta actividad económica, gran parte de los judíos en el Imperio ruso vivían en la pobreza, por no decir en la miseria. Las aldeas judías se caracterizaban por la alta densidad de población y un enorme desempleo. Simplemente no había un mercado lo suficientemente amplio para alimentar a los numerosos artesanos y comerciantes que vivían allí, y las autoridades del Imperio ruso hacían todo lo posible para poner obstáculos a cualquier intento de desarrollo normal de las comunidades judías. Además, la industria en desarrollo del Imperio ruso estaba pisándole los talones al pequeño comercio y la artesanía judía. Del auge económico de finales del siglo XIX y principios del XX, solo los judíos más ricos, que controlaban el comercio de granos, la producción de azúcar, la industria textil y la banca, lograron beneficiarse. Ya para finales del siglo XIX, los shtetls judíos estaban llenos de personas arruinadas y sumidas en la pobreza total. A los judíos que vivían en la zona de asentamiento les tocaba aprovechar cualquier oportunidad e ingeniárselas para ganar algo de dinero y así poder alimentar a su familia. Los pogromos y la inmigración judía. La zona de asentamiento no es el único ni el principal símbolo del antisemitismo estatal en el Imperio ruso. Su verdadera personificación fue el pogromo antijudío. Hay que reconocer que esto no es en absoluto un invento ruso. Sin embargo, en Europa los pogromos antijudíos terminaron en la Edad Media, mientras que en Rusia ocurrieron regularmente hasta la década de 1920 del siglo pasado. En el Imperio ruso, los pogromos antijudíos ocurrían con frecuencia, pero los más sangrientos tuvieron lugar a finales del siglo XIX y principios del XX. No se puede afirmar que las autoridades los organizaran directamente, pero sí creaban todas las condiciones para que los pogromos ocurrieran. Lo principal era que los pogromistas estaban seguros de que no les pasaría nada por cometer cualquier crimen contra los judíos. Prácticamente siempre las autoridades advertían sobre el pogromo que se estaba preparando, pero las tropas llegaban demasiado tarde o no intervenían en lo que estaba ocurriendo. El emperador Alejandro III una vez le dijo al gobernador general de Varsovia: «Mi corazón se alegra cuando golpean a los judíos, pero no se puede permitir esto, ya que gracias a ellos la tierra rusa se enriquece». Está claro que, con esa actitud del zar, los funcionarios locales difícilmente se apresuraban a proteger a los judíos de los pogromistas.
Nicolás II también compartía puntos de vista similares. Durante su reinado ocurrieron los pogromos más sangrientos, el más famoso de los cuales tuvo lugar en 1903 en Kishinev. En ese entonces, en un solo día, mataron a 50 personas y otras 600 quedaron mutiladas. Después de eso, los pogromos y la discriminación contra los judíos se convirtieron en un tema de gran política internacional, llegando a ser un obstáculo en las negociaciones con potencias extranjeras sobre nuevos préstamos para el Imperio ruso. Los pogromos, la pobreza y la falta de derechos llevaron a que comenzara una emigración masiva de judíos desde Rusia. De 1881 a 1914, solo a Estados Unidos emigraron desde Rusia más de 1,5 millones de personas. Otro destino popular de emigración fue Palestina. Además, generalmente eran personas más activas y progresistas las que se iban. Es difícil decir cuánto perdió la economía del imperio, su ciencia y su cultura, pero naturalmente eso no le importaba mucho a nadie. Sin embargo, en comparación con las pérdidas humanas que la URSS sufrirá en el próximo siglo, la emigración de los judíos es realmente una gota en el océano. También los judíos que no querían abandonar su tierra natal y no estaban dispuestos a aceptar la injusticia se sumaban en masa a la revolución. A personas de esta nacionalidad se les podía encontrar prácticamente en todos los partidos y movimientos ilegales de esa época. También surgió el Partido Nacional Judío, la Unión General de Trabajadores Judíos, que promovía la idea de crear un Estado independiente en Palestina. La zona de asentamiento fue abolida solo después de la Revolución de Febrero, aunque de hecho dejó de aplicarse ya durante la Primera Guerra Mundial. Los pogromos contra los judíos continuaron hasta el final de la Guerra Civil. En lugar de un epílogo, es difícil encontrar un pueblo con una historia más trágica que la de los judíos. Como si fuera una cruel ironía del destino, los judíos terminaron en un país donde eran tratados casi como animales. Sin embargo, después desempeñaron un papel fatal en el destino de ese país. Y todo podría haber sido diferente si los gobernantes rusos no hubieran descendido al nivel de una xenofobia primitiva y hubieran permitido a los demás simplemente vivir en paz. Y ahora, a juzgar por lo que ocurre en el mundo, parece que poco ha cambiado. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.